A ver, lo que no sé, así peor, ¿verdad? Sí, así Sí. mejor. Hola, muy buenas tardes a todos y buenos días en algunos lugares y algunas zonas de Estados Unidos. Bienvenidos a este nuestro video chat semanal de Es tu Diabetes. Para mí este video chat es un video chat muy especial porque tenemos como recurso un invitado a quien admiro muchísimo. Lo he estado siguiendo a través de las redes sociales, a través de videos y finalmente tenemos la oportunidad de tenerlo. Les voy a leer un poco acerca de nuestro invitado. Su nombre es Iñaki Lorente. Él nos está acompañando desde España, o sea que para él ya es la noche. Él es psicólogo y educador en diabetes. Y ustedes saben que el tema del manejo emocional, las emociones, es clave en el manejo de la diabetes porque puede afectarnos directamente aunque no lo querramos. Así que bienvenido Iñaki, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme, desde luego, y a todos los compañeros del mundo que están aquí con nosotros. Iñaki, antes de comenzar la serie de preguntas, quiero que por favor nos hables. Dijimos que eres educador de diabetes y psicólogo. ¿Cómo llegas y cómo te envuelves y cuál es tu relación con la diabetes? Bueno, pues en principio yo era psicólogo antes de tener diabetes, es decir, yo tengo diabetes, pero antes era psicólogo. Y el diagnóstico de mi diabetes fue ya estaba casado, tenía 30 años. Y la verdad que a pesar de ser psicólogo, para mí fue un momento duro, como me imagino que para mucho, como para muchas personas que la han diagnosticado. Y bueno, pues utilicé todos mis recursos psicológicos para poder sobrevivir en aquellos primeros momentos y vi que uno de los que más me ayudaron fue el contar con otras personas con diabetes. Así que automáticamente me asocié en la asociación de mi comunidad autónoma, yo soy de Navarra, de Pamplona concretamente, y, eh, y allí encontré todo el apoyo, mucho del apoyo que necesitaba. Y una vez hecho eso ya, pues vi que, no sé, la vida me fue llevando hacia el mundo de la diabetes, incluso a nivel laboral, pero como parte. Es decir, yo solamente respecto a la diabetes, trabajo en la Asociación Navarra de Diabetes, luego hago otras actividades, pero yo tengo otro trabajo laboral. Yo soy orientador en un centro escolar. Y bueno, pues no sé, la verdad que la vida me va bastante bien. Tengo más de 30 años, no voy a decir cuántos, bueno, sí, tengo 51 años y con lo cual quiere decir que ya llevo 21 años con diabetes y bueno, pues tengo que decir que la vida me va bien, a pesar de la diabetes. Como muy bien dijiste, al momento de recibir esas palabras de ya sea caballero o dama, usted tiene diabetes tipo uno o tipo 2 o uno como padre, en mi caso, tu hijo tiene diabetes tipo uno, es sentir que de momento el mundo se detiene y uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y comienzas a escuchar que te dicen hay que hacer cambios, hay que hacer modificaciones, pero es tanta información y es una sobrecarga, además de emociones, porque uno comienza a decir, ¿pero qué pasó? Eh, ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Por qué es tan difícil cuando estamos en ese momento, en esa encrucijada, comenzar a hacer esos cambios que tenemos que hacer para comenzar el manejo de la diabetes? Hombre, cuando a uno le diagnostican diabetes o cuando es el padre o la madre de un niño al que le han diagnosticado diabetes, casi siempre nos coge por sorpresa. Casi siempre es una noticia inesperada. Pero además de ser inesperada, supone un giro, un cambio grande en el estilo de vida. De repente te dicen que tienes diabetes o que tu hijo tiene diabetes y todos los proyectos de vida que tenías de repente se tambalean. Como poco, se cuestionan. Dicen, mi hijo, no puede ser que tenga eso si lo veo sano, si nunca ha tenido ni siquiera un catarro o unas anginas y de repente tiene una enfermedad crónica. Y para los padres supone un susto grande y un pensar qué va a ser de su vida, de la vida de su hijo. Eso por un lado. Como persona con diabetes, mmm, cuando te lo dicen a ti,
tú también tienes un proyecto de vida. Yo ya he comentado que tenía yo 30 años, pero da igual que tengas 30 que 15. Es decir, que tiene 15 igual quiere ser aviador, por ejemplo, cuando sea mayor. Y también tiene que pensar si va a poder hacerlo ahora que tiene diabetes. Pero no solamente te obliga a pensar en el futuro y a cambiar el estilo de vida, sino que te cambia el presente. De repente te dicen, tienes diabetes y tienes que, en mi caso, pincharte todos los días insulina, además mirarte los niveles de azúcar no sé cuántas veces al día, además mantener una dieta, etcétera. Y tienes una serie de obligaciones que hasta entonces no tenías que te suponen un cambio en el estilo de vida a ti y a los de tu entorno. Por tanto, sí que es muy difícil. En ese primer momento se da, como tú muy bien dices, el suelo se abría bajo nuestros pies, de repente ya no tienes, todo se tambalea, y en esos primeros momentos lo único que se puede hacer es intentar sobrevivir. Yo sinceramente creo que no se puede hacer otra cosa. Ya pasará el tiempo y ya uno se sosiega, digamos, y ya comprende eh, cómo va a ser su vida, y entonces ya desde esa perspectiva más sosegada pues es más fácil el poder ya tomar las riendas de la diabetes. Y utilizando esa misma frase de tomar las riendas de la diabetes, ¿por qué es tan necesario lograr y superar ese proceso de luto o de pérdida y no quedarnos dando vueltas en el mismo círculo de que no es un diagnóstico equivocado, esto no es lo que está pasando, en caso de la persona con diabetes yo me siento bien, no tengo nada? ¿Cómo pasamos ese proceso de negación y por qué es importante que lo pasemos lo más rápido posible? Eh, a ver, a mí, en mi experiencia profesional con la diabetes, sí que creo que tiene que pasar un tiempo para que uno sea consciente de lo que le ocurre, de hacerse una fotografía de cómo va a ser su vida. Yo suelo comentar que tiene que pasar al menos un año para ver qué ocurre con su cumpleaños, la fiesta de Navidad, las fiestas de su pueblo, de su barrio, y entonces ver cómo es la vida con diabetes, su vida que hasta entonces era sin diabetes, cómo es con diabetes. Cuando uno se hace esa fotografía, ya que suele tardar un año, que es que tiene que pasar su cumpleaños, el de su esposa, el de su hijo, el de, etcétera, toda la vida, entonces uno las vacaciones de verano, etcétera, uno ya se puede hacer a la idea. Y entonces, cuando te haces a la idea, ya sabes cómo es la fotografía de tu diabetes, y a partir de ese momento conviene hacer todo lo posible porque la diabetes entorpezca lo menos posible tu vida, y para eso tienes que asumir que tienes diabetes y hacer aquello que te obliga a la diabetes, incorporarla a tu vida, porque si no, seguramente acabes yendo al psicólogo o alguna, porque es la verdad, pues la persona que niega la enfermedad o que se angustia en exceso, pasado ese tiempo, digo, durante un año yo creo que es normal estar muy angustiado o negar la enfermedad, o uno sobrevive emocionalmente como puede, digamos, pero pasado ese tiempo ya uno tiene que empezar a controlar también sus emociones y ver cómo es su vida. Y entonces, si uno no es capaz de superar ese paso, ese salto a la vida normalizada, vamos a decirlo así, probablemente necesite cierta ayuda. Sí. Y como hemos repetido en otras ocasiones, no sientan pena o vergüenza si notan que necesitan buscar esa ayuda, porque no todos reaccionamos de la misma manera, y aquí lo importante es nuestra estabilidad emocional. Siempre le digo a los papás, en el caso de los papás con quienes yo trabajo muy frecuente, que no solo busquemos que nuestros niños crezcan saludables físicamente, sino que emocionalmente también, porque al Claro. momento de que ellos salgan por la puerta de nuestra casa son ellos los responsables de su diabetes, y queremos que ellos estén preparados para enfrentar hipoglucemias, hiperglucemias, cánulas ocluidas, cualquier tipo de situación, que son muchas y que surgen, que ellos sepan cómo manejarlas con la cabeza fría y actuando proactivamente. Así que si necesitas ayuda, si necesitas hablar con alguien, busca la ayuda porque es completamente saludable. Y Yo, Nicky, ajá.
Sí, perdona que te interrumpa, pero es que me parece muy interesante lo que dices y francamente eh, necesario decir una cosa. Si un padre vive la diabetes como algo catastrófico, lo que va a transmitir a su hijo es catástrofe. Pero su hijo va a entender que la diabetes es algo catastrófico y va a ser muy difícil que deje de serlo porque pertenece a su vida. La diabetes no se la puede quitar. Y si uno se hace la fotografía de la diabetes como algo malo, algo incapacitante, algo traumático, no va a poder gestionar bien su diabetes y por tanto no va a poder gestionar bien su vida. Por tanto, el papel de los padres es fundamental. Entender que no es una catástrofe es algo que tienen que hacerlo los padres porque lo transmiten a los niños. Por tanto, hay que primero mírate tú y luego ayuda a tu hijo, pero primero mira tú cómo estás con la diabetes. No puedo estar más de acuerdo con usted porque es una realidad que vemos y que lo vivimos todos los días y es tal cual, hay que hacerlo. ¿Y cómo sabemos ya, una vez ha pasado un tiempo, que ya estamos preparados, como decimos, para agarrar el toro por los cuernos y decir, bueno, tengo diabetes o mi hijo tiene diabetes, vamos a vivir una vida lo más normal dentro de lo posible? Pues para mí, hombre, decir que la vida es normal, yo suelo decir que para mí mi vida no es normal, porque no es normal tener que pincharte tantas veces o tener que cambiarte el infusor de insulina, no sé, y mirarte el azúcar, eso no es normal, pero sí que es una vida, puedes llevar una vida normalizada, es decir, hacer todo eso que tienes que hacer para que el resto de tus aspectos de la vida sean normales como los demás. Eh, mm, Creo que es fundamental saber mucho. Cuanto más sepas de tu diabetes, más libre vas a ser. Yo veo a personas que recién diagnosticadas pues tienen que seguir la dieta estricta que le manda el médico porque no saben muy bien cómo hacer otras cosas. Conforme van aprendiendo cómo hacer intercambio de alimentos, por ejemplo, pues entonces ya pueden abrir el abanico y ven que pueden recuperar todo aquello que llevaban hasta entonces siempre y cuando tengan el cuidado. Cuando uno el cuidado con la diabetes me refiero. Cuando uno piensa que su objetivo es llegar a volver a recuperar su vida a pesar de tener diabetes, una vida mmm, hasta donde pueda, como él la quiera construir, mmm, tiene que saber que necesita mimar la diabetes. A la diabetes hay que mimarla, hay que cuidarla, porque si no se te va a cruzar en el camino de tu vida y te va a entorpecer. Por tanto, démosle un tiempecito para mimarla y así tenemos el resto del día pues para nosotros mismos. Y eso es algo que ayuda a tomar las riendas. Cuando uno es consciente, cuando uno al final descubre, por lo menos en mi caso, yo no sé, es decir, yo también hablo desde mi propia experiencia, yo cuando descubrí que si sabía mucho sobre diabetes podía hacer lo mismo que hacía antes o lo que me apetece hacer ahora, no dudé en seguir aprendiendo y siempre hay que seguir aprendiendo de la diabetes de una persona, de sí mismo. Por tanto, nada, lo único que animar a todo el mundo a conocer bien su diabetes y a dedicarle esos 10 minutillos al día o 15 minutillos al día para poder estar el resto del día disfrutando. Y es muy cierto lo que usted dice, la diabetes va cambiando según, por ejemplo, la persona se va haciendo mayor, va envejeciendo, el Sí, niño va creciendo y siempre tenemos que estar educándonos. No es que vamos a estar todo el día solamente leyendo acerca de diabetes, pero vamos a ir leyendo cosas que sean, que vayan claro. de acuerdo con las diferentes etapas que estamos viviendo. Y la frase de que el paciente que conoce más vive más es muy, muy cierto en el manejo de la diabetes porque es la persona que puede hacer y tomar decisiones en el día a día y la persona con diabetes toma sobre 100 decisiones al día. Y Sí. tenemos que tener toda esta información registrada para decir, ok, voy a alimentarme, este es mi nivel de glucosa, este alimento trabaja así, cómo trabaja la insulina en mi cuerpo. Es increíble
Ayer estábamos en una entrevista con una nutricionista y estábamos hablando del efecto de los alimentos. Y le comentaba que tengo una amiga, esta mamá tiene 4 varones, 3 de sus hijos tienen diabetes tipo 1, o sea, se imaginan la carga de ella. Y durante este mes de noviembre ella ha estado compartiendo cosas y es increíble ver lo diferente que es la diabetes tipo 1 de sus hijos en cada uno de ellos. Claro. Ella puso una gráfica de cómo los afecta la comida china. Hay uno que no tiene ningún tipo de problema, uno de ellos un poco de problema y dice que hay uno de ellos que no puede ni ver la comida china porque los niveles de glucosa son increíblemente altos. Y es ir aprendiendo a identificar qué me funciona a mí, qué no me funciona, cuándo lo hago, cuándo no lo hago. Y es cansón porque son muchas decisiones, pero es tu salud, es la salud de tu hijo, de tu ser querido y hay que hacerlo. Así que aquí siempre con los guantes bien puestos y listos para la batalla. Sí, sí, sí. En el caso de los niños, que es tan importante enseñarlos bien, ¿cómo podemos enseñarle a estos niños a aceptar que es una condición de vida y cómo van a hacerse responsables de su autocuidado en un futuro? Eh, Empiezo por lo último. Yo creo que cualquier niño a cualquier edad puede asumir parte del tratamiento. Dices, bueno, un niño que ya tiene, aquí por ejemplo solemos hacer campamentos de verano para niños y vemos que niños con 7 años son perfectamente capaces de ya inyectarse la insulina ellos solos. Quizás no la de decidir cuánta cantidad, pero sí inyectarse. Pero hasta un niño de 2 años puede tomar decisiones sobre su diabetes, puede decidir en qué dedo, por ejemplo, mirarse el azúcar. Pues, ¿qué quiero decir con eso? Que desde el minuto cero, cuando una persona tiene diabetes, si la consigna para los padres debería ser, si mi hijo lo puede hacer, que lo haga. Yo le ayudaré en aquello que no puede, por supuesto, porque los padres para eso estamos, para ayudar a nuestros hijos y hacerles crecer. Pero si un niño que puede hacer algo se lo hacen sus padres, le estamos impidiendo crecer y madurar en su responsabilidad respecto a la enfermedad. Y lo que suele ocurrir es que cuando, si, no sé, en ocasiones, en mi asociación, en mi trabajo como psicólogo, veo pues niños que han estado muy bajo la sombra de los padres y de repente se tienen que enfrentar al mundo pues al instituto, ya son a la enseñanza secundaria y ya tienen cierta responsabilidad y no saben cómo hacerlo. Por tanto, un niño debe empezar desde que tiene diabetes ya a tomar decisiones él sobre su diabetes, aquellas que pueda tomar. Y los padres deberán estar concienciados de que es mejor que vaya tomando las decisiones su hijo que no ellos tomar decisiones por el hijo. Entonces, quiero decir con eso que un niño aprende desde el principio a hacer cosas conforme vaya siendo capaz de aprenderlas. Si ya tiene una edad suficiente para entender el concepto de ración de hidratos de carbono, por ejemplo, si ese es el plan de alimentación que sigue, pues entonces que lo sepa. Y bueno, claramente llega un momento en que tiene que asumir toda la responsabilidad, que es cuando pues o se va de viaje de estudios ya, pues no sé, aquí en bachiller, por ejemplo, claro, un chaval de 15 años debe saber ya casi todo lo que tiene que saber sobre su diabetes. Y ese es el camino. Y hablando de las edades, ¿cómo uno como padre, uno tiene que comenzar a mover responsabilidades? Cuando son más pequeños, pues la mayor parte la tenemos nosotros. ¿Cómo vamos haciendo ese cambio o ese switch de responsabilidades? Pero también dándoles un poco de, no libertad, pero de espacio para que ellos tomen decisiones, pero recordando que nos tienen como support o como ayuda, porque me imagino que muchas veces tal vez un adolescente puede decir, bueno, me voy a comer esto, voy a salir con mis amigos, pero tal vez el papá o la mamá le dice, pero recuerda que vienes de jugar un partido de fútbol. ¿Cómo hacemos o cómo logramos que esa comunicación se mantenga sin que el adolescente sienta que tiene un papá o una mamá helicóptero todo el tiempo encima de ellos?
Ay, qué pregunta más buena. El día que alguien descubra cómo hacerlo bien, se hace millonario, seguro, sin duda. Bueno, yo, de todas maneras, voy a plantear una situación mm, que suele darse, por lo menos, en mi entorno. Los padres de niños o de chavales con diabetes de 14 o 15 años o 10 años, 11 años, que cuando llegan a casa del colegio le preguntan ¿qué tal te ha ido hoy? Si la respuesta es la glucosa ha estado bien, la pregunta está mal planteada. Yo suelo decir que hay que preguntar sobre la diabetes, que sea la tercera pregunta, como la tercera o la cuarta pregunta respecto al colegio. Primero, si te has aburrido, o si te has divertido, o si, no sé, has aprendido cosas interesantes, y después, ¿qué tal ha ido tu glucosa? Por ejemplo. Ese es el camino para los padres. Es decir, que porque si no al final la diabetes se convierte en el centro de la familia. Y cuando la diabetes se convierte en el centro de la familia, eh, para un chaval adolescente no es grato. No es grato ser que su diabetes, que para él es algo pues pesado, como poco pesado, y que habría que ver cómo lo acepta, etcétera, está siempre en boca de sus padres. Siempre es el tema familiar de discusión es la diabetes. Y entonces, normalmente lo que suelen hacer es rehuir. Y con un bien, ya está. O con un ya lo sé, déjame en paz, pues lo resuelven, pero no es buena manera. Por tanto, para los padres, desde ya, la tercera consigna, la tercera pregunta, antes de la tercera pregunta, de cuando vuelvan de colegio, no hay que hacer referencia a la diabetes. Y luego ya, claro, sí, porque es una parte importante de la vida del niño, pero no antes. Y eso ayuda a encuadrar la diabetes dentro de la familia. Lo mismo, perdón, ya igual, no sé si me extiendo, me cortas y ya está, pero lo mismo ocurre en las parejas. Cuando los padres de un niño con diabetes, uno de los padres, pues no sé, se hace más responsable que el otro de la diabetes, del control de la diabetes de su niño, y le pregunta, ¿qué tal ha ido hoy el día? La primera respuesta es no si has trabajado mucho o si has si no sé, si te ha ido bien el día, sino es el qué tal estás hablando, los dos saben que están hablando de la diabetes de su hijo. ¿Qué tal ha estado hoy, por ejemplo, es respecto a la diabetes? Y eso también es peligroso. No sé si me he ido del tema, ya puedes perdonármelo. No, está perfecto porque es muy interesante. Nosotros tenemos que amoldar nuestra vida, tenemos que amoldar la diabetes a nuestra vida y que sea parte de, no sea, como muy bien has explicado, que no sea el centro. Una de las cosas que uno escucha mucho y nos pasa, porque es que es una condición que requiere mucho tiempo, es que a veces nos sentimos lo que llaman en inglés el burnout, estamos cansados, es como cómo una persona puede identificar eso, porque es importante saber identificarlo para tomar las medidas correctas, ya sea pedir ayuda, ok, mira, en el caso de tal vez personas que viven con adultos o niños, que digan, ok, me puedes ayudar durante ciertos días porque me siento cargado, me siento... ¿Cómo identificar ese sentir y esas emociones? Sí, claro, ahí es distinto si son padres, si son niños o si es un adulto con diabetes. O sea, los signos, digamos, son distintos. Quizás en una persona con diabetes joven, adulta o mayor, eh, lo que ocurre es que hay un punto en el que normalmente suele ser en torno a los 5 años del diagnóstico, que ya ve que ya está cansado, uno ve que está todos los días haciendo cosas y acepta la diabetes, es decir, no es un problema de angustia, no le angustia la diabetes, pero sí que ve que pues que ya está un poco hastiado. En ese momento normalmente se suele olvidar de mirarse el azúcar con la frecuencia con la que hacía antes. No se suele olvidar
la insulina, sí antidiabéticos orales también se suelen olvidar, entre comillas, y normalmente hay un empeoramiento de la hemoglobina glicosilada, consecuencia de este tipo de comportamientos. Cuando les preguntas por qué de esa hemoglobina alta, dicen es que estoy cansado de cuidarme, porque no obtengo resultados también, ¿no? Uno ve que por mucho que haga tampoco la diabetes va perfecta, con lo cual pues cuesta. Y como es un esfuerzo emocional importante, porque todos los días hay que tener la diabetes en cuenta, pues a veces requiere ayuda psicológica o de otro tipo, o de otros compañeros, sin duda. Yo la recomendación es prevenir. ¿Y cómo? Igual es un poco transgresor, pero creo que es bueno. Y a mí lo que me ha servido es cada cierto tiempo hacer lo que llamo vacaciones diabéticas. Es decir, decirle a mi mujer, oye, mira, ahora yo pongo el dedo y tú me miras el azúcar que no quiero ni saber cómo estoy. Tú mírame y si ves que está demasiado mal me lo dices. Es decir, descansar un poco, pero claro, no podemos descansar si no hay alguien que nos haga de soporte. Porque si descansas sin soporte, acabas con una hemoglobina de 11 o lo que sea, una diabetes mal controlada. Y eso tampoco te hace descansar. A mí lo que me hace descansar es poder decir, estoy un poco hastiado ya de la diabetes, calcula tú la comida que tengo que comer, no quiero ni mirar, tú me pones en el plato y yo ni pienso, durante una semana ni pienso nada, o pienso lo menos posible en la diabetes, me recuerdas que me tenga que pinchar y al cabo de esa semana entonces vuelvo a retomar mi diabetes y vuelvo a hacerme cargo de ella, pero sientes que por lo menos has descansado. Yo creo que eso es fundamental. Para los padres el cambio es distinto. Existe también ese cansancio de la diabetes y yo creo que ahí lo importante es dialogar mucho. Normalmente, casi sistemáticamente, entre los padres hay un cuidador primario, digamos, el que se hace más cargo de la diabetes del hijo y otro que va acompañando. Cuando un cuidador primario se cansa, probablemente lo que necesite son dos cosas. También ese pequeño descanso, es decir, que sea la otra persona la que se haga cargo, y luego además, sobre todo, y yo creo que fundamentalmente, que se le reconozca el esfuerzo que está haciendo. Yo creo que como padre o como madre de niño con diabetes, cuando tienes un hijo con diabetes, no dices, ay, no quiero cuidarlo, lo que dices es que se te reconozca los sacrificios que haces por cuidarlo. Entonces, a ese cuidador primario que habitualmente suele ser la esposa, lo que hay que hacer es un buen regalo, invitarla a cenar, llevarle a un spa un fin de semana o cosas así, decir, jo, gracias por dedicar tanto a eso, porque creo que es al fin y al cabo lo que un cuidador primario necesita, no dejar de ser cuidador primario, sino que se le reconozca el esfuerzo que está haciendo. Y cuando al niño le ocurre distinto, normalmente los niños, sobre todo en el diagnóstico, sorprende que no se sienten mal, no se angustian, los que se angustian son los padres, los niños están en el hospital tan ricamente, pero cuando ven a los 3, 4 meses que aquello sigue y que salen del hospital y hay que volver y no dejan de pincharse y tal, entonces es cuando les viene y que no pueden comer chucherías cuando llevan los compañeros de clase para un cumpleaños, por ejemplo, yo no sé, aquí por ejemplo es muy típico eso, cumples años y llevas para toda la clase pues un par de dulces o de gominolas o lo que sea. Y cuando ven que ellos no pueden y que esas restricciones es cuando entonces les viene pues un poco el sentimiento de vaya desgracia que me ha tocado. Ahí el cariño es fundamental. Y luego yo lo que suelo hacer es decirles, bueno, dime una cosa que te gustaría poder hacer que no puedes hacer por la diabetes. Yo qué sé, y me suelen decir normalmente pues comer dulces o una pizza o tal. Y entonces le digo, bueno, pues vete a tu enfermera y dile cómo puedes comer por lo menos un día cada 15 días, por ejemplo, gominolas. ¿Qué tienes que hacer para poder comerte unos dulces? Porque no es lo mismo decir no puedo comer nunca
que al menos excepcionalmente poder comer una vez. Pero entonces yo le digo, para poder comer eso tendrás que saber qué tienes que hacer. Pues si tienes que ponerte más insulina o lo que sea. Y entonces van con la tarea a su enfermera y dice, oye, ¿qué ha dicho Iñaki? Que me digas cómo puedo hacer para comer el domingo que viene un trozo de bizcocho. Y entonces la enfermera pues le dice, pues mira, ponte 2 unidades o mírate el azúcar antes o lo que sea. Eso yo creo que sería una forma saludable de gestionar la diabetes. Todos los consejos han dado en el clavo. Yo digo que a la que tú le dices a un niño no puedes o está prohibido es cuando más van a querer intentarlo. Y lo que queremos es que ellos entiendan, debemos llevar una alimentación saludable, pero tú puedes comer la hamburguesa, puedes comer la pizza, el helado, lo que quieras, pero tenemos que saber ese contenido de carbohidratos y cómo vamos a manejar eso. Iñaki, hablaste mucho acerca de platicar con la gente que está cerca de ti, pedir ayuda. Pero ¿cómo hacemos, y esto ya es más para personas adultas, cuando las personas que tienes a tu alrededor no entienden lo que tú vives o te miran con cierto tipo de discrimen o tratan de juzgarte, lo que llamamos los policías de la diabetes? Sí. ¿Cómo se maneja? Porque eso entonces pone mucha presión en el adulto que está tratando de cuidarse, más encima tiene el policía de la diabetes todo el tiempo ahí. Sí. A ver, primero, yo quiero decir, si alguien está discriminado por la diabetes, el que le discrimina es un ignorante de la diabetes, es un analfabeto de la diabetes, es decir, no sabe porque lógicamente no hay ninguna base que justifique la discriminación por diabetes, por tener diabetes. Por tanto, si cualquier persona que esté discriminada por la diabetes, quiere decir que el que tiene enfrente es una persona analfabeta de la diabetes. Y como buen analfabeto habrá que enseñarle. Yo creo que esa es la idea. A nivel social, o sea, quiero decir, a nivel institucional, pues con programas institucionales de enseñar qué es la diabetes, o si es alguien muy cercano, pues asumir tú, como diabético, el papel de enseñarle o referirlo, decir, si no te importa, acompáñame a mi educadora en diabetes o a mi educador en diabetes que te va a explicar 4 cosas para que entiendas qué es lo que me ocurre. Pero yo lo que creo, sobre todo, la que no ayuda es que el diabético se ponga a la defensiva ante esas personas. Porque cuando te pones a la defensiva, haces crecer en ti el sentimiento de diferencia. Dice, me siento discriminado, Y entonces, la verdad que uno al final lo pagas tú porque estás mal, te sientes mal porque te sientes incomprendido. Por tanto, yo creo que la clave está en decir, no, lo que le ocurre es que esa persona es un analfabeto respecto a la diabetes, no sabe y entonces tengo que enseñarle. Y entonces, de alguna manera, te vuelves proactivo respecto a ese sentimiento de discriminación. Es lo que yo haría. La verdad que no me encuentro con muchas personas así, la verdad, gracias a Dios. Qué bueno. Tengo un comentario de una mamá. Esto es un niño que fue diagnosticado hace 3 años y dice que hasta ahora es que el niño ha comenzado como a rebelarse, a decir que por qué él, que ya no quiere tener diabetes. Ella me pregunta, ¿qué le puedo decir yo como mamá a mi hija? Ya. Yo creo que lo que anda detrás, lo que no podemos es explicar como un adulto, no podemos decir, no, pues tiene que ser para toda la vida, porque no lo va a entender, un niño pequeño no entiende lo que es toda la vida, solo entiende de aquí hasta Navidad y nada más, el futuro acaba la Navidad, no hay otra, con lo cual por ahí yo no lo enfocaría, yo lo enfocaría con preguntas del tipo, ¿por qué no quieres tener diabetes? ¿Qué es lo que más te molesta de la diabetes? Yo lo enfocaría por ahí, porque igual resulta que no quiere tener diabetes porque le duele el pinchazo, por ejemplo. Pero no es lo mismo que no quiera tener diabetes porque le dé miedo a las agujas a que no quiera tener diabetes porque eso le impide jugar a baloncesto. Y entonces primero habrá que saber por qué el niño no quiere tener diabetes y luego, o sea, qué está detrás de eso y entonces actuar sobre eso que está detrás. No sé si me explico muy bien,
Pero si Sí, no, sí, pues no, perfecto. Es que estoy leyendo que ya están comenzando a entrar bastantes preguntas y algunas muy interesantes. Le quiero hacer esta pregunta que me la hace Isabel. Isabel dice, ¿qué actitudes vemos en un adulto mayor recién diagnosticado? Me imagino que es diabetes tipo 1, pasando de la primera etapa a la segunda etapa, o sea, del dolor emocional a la aceptación. ¿Cuáles son las actitudes que vemos en esa persona? bien, vale. Eh, cuando le diagnostican a un adulto, ahí depende. Depende si tiene diabetes tipo 1, si tiene diabetes tipo 2, porque el impacto emocional es distinto. Y también es distinto si a una persona con diabetes tipo 2 cuando le dicen que a partir de ese momento tiene que ponerse insulina. Es como si dijéramos otra barrera distinta. Por tanto, son distintas situaciones. Como no sé el caso concreto, lo que sí creo que sirve para todos es entender que las fases cuando te diagnostican diabetes es, como hablábamos al principio, es como que se te hunde el mundo y todo la negación, la rebeldía, yo lo entiendo más que como etapas, como intentos de adaptarte a una nueva situación. ¿Cuándo sabemos que una persona se ha adaptado a esa situación? Cuando es capaz de ajustar el dolor emocional que le provoca el tener diabetes a lo que supone tener diabetes. Si es más intenso, probablemente no lo haya aceptado todavía. Cuando hablo, la aceptación es un tema muy interesante para mí, porque no se trata de resignarse. Cuando yo, en algunas de conferencias que me ha tocado dar sobre este tema, suelo sacar a la colación una, una anécdota mía, y es que yo, como psicólogo, estaba muy interesado en el tema de la aceptación de la enfermedad, de la aceptación de la diabetes como tal, y cuando estaba estudiando ese tema en mi casa, metido en mis libros y concentrado, de repente me vino a la memoria una frase que decía mi abuela, que en paz descanse, cuando yo era niño, y decía, hay que arar con los bueyes que te ha tocado. Y yo creo que eso es la realidad del vivir con diabetes. Cuando uno es capaz de sentir, tengo que arar, tengo que hacer mi vida con el buey diabético que me ha tocado, digamos, por decirlo de alguna manera, es el momento en que uno siente que ha aceptado su vida con diabetes. Sí, es como, yo lo diría, aprender a jugar la mano de cartas que te tocó. Y Bueno, exacto. tenemos que Es, hacer el mejor juego que podamos con esas cartas que tenemos y no sentarnos a decir, ay, pero qué cartas tan malas me han tocado. exacto, exacto, eso es. Yo creo que esa es la actitud buena y pero además es que a nivel práctico es mucho mejor porque te permite ser feliz. Lo otro, el decir, ay, ojalá tuviera póker de ases, eso no te permite ser feliz porque no tienes póker de ases, tienes un full y ya está, o doble pareja y entonces tienes que jugarte con esas cartas y ya está, y no hay más. Y eso me lleva a una pregunta que tengo aquí en privado, que dice, esta persona le diagnosticaron diabetes tipo 2 hace poco, parece, y dice, desde que me diagnosticaron no logro sentirme feliz. ¿Cómo podemos decirle a esa persona que sí es posible ser feliz, que hay que hacer esas modificaciones? Bien, si la han diagnosticado hace poco, probablemente esté en ese momento de inestabilidad en su vida y buscando de nuevo el camino. Cuando te diagnostican diabetes, tu camino se rompe y hay un giro radical en tu estilo, en tu vida, y entonces es lógico que uno se sienta inquieto, estuporado o angustiado. ¿Qué le diría a esa persona? Pues que lo que le está pasando yo también lo pasé, le diría, mira, a mí también me pasó eso. Hubo un momento, y ya he comentado, que incluso era psicólogo yo lloré, yo lloré cuando me diagnosticaron que tenía diabetes. Pero lo que sí puedo decir es que con el paso del tiempo he sabido adaptar mi vida al hecho de tener diabetes. Pero no solamente yo, sino toda la gente que conozco. Por tanto, lo que le diría y lo que le recomendaría es que hable con otras personas con diabetes, que ya sean más veteranas y que se haga un poco a la idea de cómo va a ser su vida futura.
porque cuando ves a una persona con diabetes, si tú estás recién diagnosticado y vas a tu asociación de diabéticos y encuentras una persona que tiene aproximadamente tu edad, o un poco más, o un poco menos, que ya lleva varios años con diabetes, y tú le preguntas sobre lo que a ti te inquieta de tu vida, es decir, oye, tendré que, no sé, ¿cómo haces tú en tu trabajo para controlarte el azúcar si estás 8 horas, por ejemplo? Pues él te puede decir, pues mira, yo lo hago de esta manera. Y eso te permite a ti proyectar tu vida en el futuro para ver cómo va a ser tu vida, imaginarte cómo va a ser tu vida. Y entonces casi siempre ves que no es tan mala como como sospechas. Si nosotros, yo siempre me gusta recordarle a cuando llegan los papás de nuevo diagnóstico que llegan muy tristes, me gusta recordarles, mira, hay muchos ejemplos, hay atletas, hay profesionales que lo han logrado con diabetes tipo 1. De hecho, nosotros hace 2 años atrás conocimos a un señor, él lleva 87 años viviendo con diabetes tipo 1. Cuando lo conocí, para mí fue como un alivio el decir, si este caballero que comenzó a utilizar las insulinas súper antiguas, los tratamientos que no, o sea, no las cosas que tenemos ahora, la bomba de insulina, los monitores continuos de glucosa, él está aquí, él lo que tiene es mínimo, de complicaciones es mínimo, y es una persona muy activa en la comunidad de diabetes. ¿Por qué mi hijo no puede llegar a esto? Claro, claro. Y son ese tipo de ejemplos los que uno tiene que mirar. Lo que sucede es que también nos bombardean mucho con todas las campañas de miedo, que la diabetes provoca esto, esto, esto. No nos podemos enfocar ahí, tenemos que enfocarnos en buscar esas personas que son ejemplos y que han tenido una vida normal, dentro de lo que se puede llamar normal, que han sobresalido en su trabajo, en su deporte, y usar esas personas como ejemplo y decir, si ellos lo hicieron, yo también lo voy a hacer, o voy a tratar de hacerlo. Claro. Yo estoy de acuerdo en que esas personas sirven de modelo y sirven de referencia y eso es bueno, pero soy un poco más transgresor y voy más allá. Es decir, yo digo, la diabetes te va a permitir ser cualquier cosa, porque hay diabéticos en el corredor de la muerte, hay diabéticos asesinos, hay diabéticos albañiles, hay personas con diabetes filósofos, deportistas, pero también hay personas con diabetes en el paro, amas de casa, es decir, que se puede ser cualquier cosa a pesar de tener diabetes. Desde luego, yo admiro muchísimo a los grandes deportistas que han logrado, y además he conocido personalmente a algunos que me parece admirable su vida y cómo han sabido gestionar su diabetes para poder realizar sus sueños, pero no me siento menos, yo también realizo mis sueños a pesar como ellos, igual no son tan espectaculares, ojalá pudiera subir al Everest, ojalá pudiera, no lo sé, pero bueno, ojalá pudiera conocer a las grandes actrices que tienen diabetes, por ejemplo, que hay, ¿no? Bueno, pues, pero mi vida es más pequeña, pero también soy feliz a pesar de tener diabetes. Y has logrado lo que te has propuesto y estás viviendo y disfrutando tu vida plena, que es lo importante, sea cual sea el sueño y la meta de cada uno. Tenemos una pregunta aquí que dice, ¿por qué es tan diferente el diagnóstico de una persona con tipo 1 a un adulto con diabetes tipo 2? Me imagino que es en cuanto al manejo de emociones. Sí, es distinto. Yo creo, a ver, un poco de culpa también lo tienen los médicos, a mi modo de ver, porque, claro, realmente no es lo mismo en la diabetes tipo 1, de repente tienes que hacer muchas cosas, tienes que aprender muchas cosas y además no puedes dejar de hacerlas, hay que mirarse el azúcar, hay que ponerse insulina, tienes que aprender dónde está el páncreas, que yo ni sabía dónde estaba el páncreas antes de tener diabetes, por tanto, es decir, tienes que aprender mucho y el nivel de exigencia es muy grande porque las consecuencias son bastante peligrosas. En la diabetes tipo 2, sin embargo, parece ser, claro, dice, se empieza mucho más suave, decir, mire, usted tiene diabetes, empiece a cuidarse la dieta y haga un poco de ejercicio, pero con eso, ese es el primer
escalón del tratamiento de la diabetes tipo 2. Con lo cual, en vez de meterte de lleno en la diabetes, que ya ponerte insulina, es algo bastante más ligero. Y encima son cosas que nos las dicen ya de por sí para cualquier cosa. Usted tiene que comer bien y hacer ejercicio. Es algo que se dice constantemente. Con lo cual uno se lo toma... yo conozco personas con diabetes tipo 2 que dicen, no, yo tengo diabetes de la buena. Yo creo que no hay ninguna diabetes buena, ni la 1 ni la 2, pero es verdad que es mucho más llevadero en ese primer momento la diabetes tipo 2. Eso tiene su contrapartida y es que uno se piensa que bueno, pues que ha tenido más suerte, pero llega otro momento en el que de repente va necesitando por la propia historia de su diabetes, casi siempre acaban o bien con medicación y luego muchos con insulina. Yo tengo un amigo doctor que dice, si todo el mundo viviera lo suficiente, al final todos tendríamos diabetes. Quiere decir porque lo que pasa es que nos morimos antes de que nos llegue la diabetes. Pero al final todo el mundo tendría que ponerse insulina. El diabético tipo 2 habla de diabetes de la buena. Incluso yo, como anécdota, tengo un amigo, compañero de trabajo que tiene diabetes tipo 2 y dice, no, yo no tengo diabetes, tengo el azúcar un poco alto. Y entonces eso le calma bastante, ¿no? Claro, el diabético tipo 1 no puede jugar con los conceptos de esa manera porque en ello le va la vida. Sí, es una entrada inicial muy diferente. La Eso es. persona con diabetes tipo 2 tal vez conoce acerca de su condición por un examen o un laboratorio de rutina. La persona con diabetes tipo 1 usualmente llega al hospital sintiéndose muy mal y el shock es completamente diferente. Sí, sí. Eh, Tengo una preguntita, dice el psicólogo Iñaki, ¿por qué es tan difícil para algunas personas salir de la fase de negación? ¿Influirá esto en la educación que se ha recibido de pequeño? La fase de negación, claro, cuando uno se... A ver, la negación es un mecanismo de defensa bastante primitivo, es decir, que lo utilizan mucho los niños. Los niños muy pequeños juegan, se tapan los ojos y dicen, no estoy, y como él no te ve, piensa que tú tampoco le ves porque eso digamos sería la negación infantil. Pero cuando vas creciendo, por mucho que te tapes los ojos y digas no estoy, sabes que sí estás. Eh, Cuando uno se queda anclado en la fase de negación, lo que ocurre es que el nivel de angustia que tiene es tan elevado que aceptarlo, que teme que aceptar la situación que le genera angustia le lleve a la ruptura personal, digamos, no a la desestabilización. Entonces, la negación sería, yo creo que como el último bastión antes de su última defensa, porque es muy primitiva, antes ha utilizado otras, ¿no? ¿Cómo salir de la negación? Eh, yo creo que probablemente si es una negación clínicamente significativa, ya necesite ayuda psicológica. Creo que sí. Si es una fase en este proceso de adaptación, de este primer año después del diagnóstico, yo creo que hay que darle tiempo. Porque uno se da cuenta de que por mucho que se tapen los ojos, no deja de existir. Es decir, por mucho que no quieras ver que tienes diabetes, no deja de estar la diabetes. Y si uno ha pasado un año o 2 años y sigue en esa fase de negación, yo le sugiero que pida ayuda profesional, sí. Y hablando acerca de la ayuda profesional, ¿quiénes son esos especialistas que pueden ayudarnos a manejar las emociones y en qué consiste ese tipo de ayuda? Eh, bueno, yo ¿qué voy a decir? ¿Un psicólogo qué va a decir? Pues los psicólogos, claro. No, a ver, yo siempre digo lo mismo. Eh, Solo hay que pedir ayuda psicológica cuando tu entorno cercano no es capaz de ayudarte en aquello que necesitas. Es decir, los primeros ayudadores de una persona que se siente pues con ansiedad o con tristeza es su familia, sus amigos. Son los primeros que tienen que ayudarle. Si con eso no es suficiente, entonces sí que hay que recurrir a un profesional, pero solo entonces. Y esa profesional creo que tiene que ser una persona con
que con la carrera de psicología o quizás psiquiatría, pero debe ser, en el caso de la diabetes, yo creo que conviene que esté formado en diabetes, que sepa qué es la diabetes, porque si no, un psicólogo que no sabe lo que es la diabetes no sabe calibrar bien el impacto emocional que tiene la diabetes en una persona. Y En fin. eso es vital porque como estuvimos hablando previamente, solamente la persona que vive con diabetes sabe lo que conlleva Claro. manejarla todo el día, todos los días. Doctor, tengo una pregunta, ¿cómo se controla la ansiedad? Ayer estuve platicando con un joven aquí en Estudiabetes con unos problemas de ansiedad muy grandes. ¿Cómo esa persona logra centrar toda esa energía y no perder el rumbo? Bien. Primero habría que buscar el origen de esa ansiedad. Puede ser por muchos motivos. Si nos referimos al tema de la diabetes, normalmente lo que genera ansiedad en una persona con diabetes, lo que es ansiedad, casi siempre suele ser el miedo a la hipoglucemia. Las hipoglucemias, el temor a la hipoglucemia es uno de los factores más ansiógenos en el mundo de la diabetes. Entonces lo que hay que trabajar es sobre el temor a la hipoglucemia. ¿Cómo controlar? Yo creo que para controlar la ansiedad habría que trabajar fisiológicamente a nivel de relajación, a nivel de respiración. Son herramientas que ayudan a bajar el nivel de activación del cuerpo y eso ayuda a bajar el nivel de ansiedad. Pero si sabemos el origen habrá que abordarlo. Y en el caso de del miedo de la hipoglucemia yo creo que la única manera es aprender a tolerar la incertidumbre. Es decir, no podemos, y nadie puede asegurar, no, mire usted, a usted no le va a dar una hipoglucemia, nadie lo puede asegurar, si estás con insulina es que te va a dar sí o sí en algún momento, o estás excesivamente con unos niveles de azúcar muy elevados, o si no, en algún momento vas a tener hipoglucemias. Aprender a tolerar esa incertidumbre, es decir, que te puede pasar, es algo necesario. Y eso entramos dentro del aspecto de las cogniciones, es decir, las ideas que tenemos que nos ayudan o que nos perjudican si son ayudas, o sea, si son cogniciones negativas. Mm, ¿Qué hacer? Cuestionar. Es decir, ¿por qué tengo miedo a que me den una hipoglucemia? ¿Qué es? Y luego, mmm, ¿qué objetividad hay en eso? ¿Cuántas hipoglucemias he tenido? Porque normalmente suele ser, es que me da miedo que me den... Normalmente suelen empezar con los ISIS. ¿Y si resulta que me meto en la cama? ¿Y si me da una hipoglucemia por la noche? ¿Y si esa hipoglucemia no la detecto? ¿Y si no se entera nadie de mi entorno que estoy hipoglucémico? ¿Y si entro en coma? ¿Y si no me despierto por la mañana? Eso es algo, pero la realidad nos dice que eso es altamente improbable. Sin embargo, está dominando el que te acuestes con una glucemia por encima de 250 para evitar esa situación. Si se da eso y uno no puede, lo mismo al psicólogo, porque hay un problema de cogniciones, un problema de pensamientos negativos que están afectando a su vida. Y como dijimos anteriormente, la persona que más conoce de su condición, que más se conoce, es la que más preparada va a estar para tomar decisiones. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tratar de conocer nuestra diabetes lo más posible. Y así tú vas a poder también jugar un poco el papel de prevenir, ok, bueno, me voy a dormir, mi glucosa está en tanto, y ya uno más o menos va entendiendo y va reconociendo, pero siempre tratando de buscar, no buscar lo negativo, vamos a tratar de buscar, pues, hoy tuvo un muy buen día, o hoy no tuvo un día como quisiera, mañana voy a trabajar un poco mejor, así que vamos a tratar de siempre buscar cómo cambiar las cosas negativas a lo positivo. Iñaki, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Estamos ya por culminar. Un mensaje que le quisieras dar a las personas que nos están viendo, que viven con diabetes, que son padres, que son esposos o compañeros de personas con diabetes.
Bueno, pues que muchas gracias lo primero. Ahora que no me oye mi esposa que está en la otra habitación y no me oye, le tengo que agradecer porque yo creo que eh, mm, os necesitamos. Es decir, una persona con diabetes necesita el apoyo de sus cercanos. Es que si, no tiene, si una persona con diabetes no se siente apoyado por gente de su entorno, seguro, estoy absolutamente convencido de que su diabetes irá mal. Por tanto, os necesitamos, pero también tengo que decir que os necesitamos enteros y serenos, porque si no, lo que hacéis es asustarnos más. Y por otro lado, evitar caer la persecución policial. Oye, que ya te llevas el azúcar, oye, ya sales de casa, ya te has mirado, oye, ya te llevas la... Bueno, yo creo que esa, esa actitud no ayuda tampoco a mantener. Había un mensaje publicitario de un anuncio de una cadena de electrodomésticos aquí en España hace un tiempo que me parece que resume muy bien este mensaje y decía, estamos pero no molestamos. Exacto, es saber que tenemos apoyo, que esa persona va a estar ahí en caso de que necesiten ayuda, pero sin que sean una piedra de tropiezo para la persona que vive con diabetes. Bueno, Exacto. todos los miembros de la comunidad de Estudiabetes, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros durante el día de hoy. Recuerden que estamos en medio del Big Blue Test, la gran prueba azul, donde los estamos invitando a que hagan algún tipo de actividad física, porque sabemos que la actividad física es un gran aliado para el manejo de las glucosas. Además, al finalizar la campaña, se estarán haciendo donaciones a organizaciones que trabajan con personas que viven con diabetes de escasos recursos, o sea que estamos ayudando por partida doble. Quiero agradecerles a todos los que nos han estado viendo. Iñaki, muchísimas gracias. Alguien me comentó en el chat que se había ido demasiado rápido la hora, y es muy cierto, cuando hablamos de emociones son tantas las cosas que queremos preguntar que el tiempo pasa volando. Les agradezco a todos que hayan estado con nosotros. Recuerden que estamos en el mes de noviembre, vamos a celebrar ese gran descubrimiento que se hizo, ese gran descubrimiento por el que muchos de nosotros estamos saludables, estamos vivos. Iñaki, nuevamente, muchísimas gracias. A todos los que viven en España, Iñaki va a estar nuevamente en el Diabetes Experience Day en febrero 14, el Día de los Enamorados, nada más y nada menos. Van a estar allí. Yo vi su charla el año pasado y fue espectacular, así que visiten la página del Diabetes Experience Day y pueden buscar información, no se lo pierdan todos los que están en el área de España. Así que muchísimas gracias a todo, Iñaki, muchísimas gracias, muy buenas noches para ti. Te tengo en mute y gracias a todos los que nos sintonizaron esta tarde. Que tengan una linda semana. Bye, bye. A ver, a mí, en mi experiencia profesional con la diabetes, sí que creo que tiene que pasar un tiempo para que uno sea consciente de lo que le ocurre, de hacerse una fotografía de cómo va a ser su vida. Yo suelo comentar que tiene que pasar al menos un año para ver qué ocurre con su cumpleaños, la fiesta de Navidad, las fiestas de su pueblo, de su barrio, y entonces ver cómo es la vida con diabetes, su vida que hasta entonces era sin diabetes, cómo es con diabetes. Cuando uno se hace esa fotografía, ya que suele tardar un año, que es que tiene que pasar su cumpleaños, el de su esposa, el de su hijo, el de etcétera, toda la vida, entonces uno las vacaciones de verano, etcétera, uno ya se puede hacer a la idea. Y entonces, cuando te haces a la idea, ya sabes cómo es la fotografía de tu diabetes y a partir de ese momento conviene hacer todo lo posible porque la diabetes entorpezca lo menos posible tu vida y para eso tienes que asumir que tienes diabetes y hacer aquello que te obliga a la diabetes, incorporarla a tu vida, porque si no, seguramente acabes yendo al psicólogo o alguna, porque es la verdad, pues la persona que niega la enfermedad o que se angustia en exceso
pasado ese tiempo, digo, durante un año yo creo que es normal estar muy angustiado o negar la enfermedad, o uno sobrevive emocionalmente como puede, digamos, pero pasado ese tiempo ya uno tiene que empezar a controlar también sus emociones y ver cómo es su vida. Y entonces, si uno no es capaz de superar ese paso, ese salto a la vida normalizada, vamos a decirlo así, probablemente necesite cierta ayuda. Sí. Y como hemos repetido en otras ocasiones, no sientan pena o vergüenza si notan que necesitan buscar esa ayuda, porque no todos reaccionamos de la misma manera. Y aquí lo importante es nuestra estabilidad emocional. No sé, la vida me fue llevando hacia el mundo de la diabetes, incluso a nivel laboral, pero como parte. Es decir, yo solamente respecto a la diabetes, trabajo en la Asociación Navarra de Diabetes, luego hago otras actividades, pero yo tengo otro trabajo laboral. Yo soy orientador en un centro escolar. Y bueno, pues no sé, la verdad que la vida me va bastante bien, ¿eh? Tengo más de 30 años, no voy a decir cuántos, bueno, sí, tengo 51 años y con lo cual quiere decir que ya llevo 21 años con diabetes y bueno, pues tengo que decir que la vida me va bien, a pesar de la diabetes. Como muy bien dijiste, al momento de recibir esas palabras de ya sea caballero o dama, usted tiene diabetes tipo 1 o tipo 2, o uno como padre, en mi caso, tu hijo tiene diabetes tipo 1, es sentir que de momento el mundo se detiene y uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde empiezo? Y comienzas a escuchar que te dicen hay que hacer cambios, hay que hacer modificaciones, pero es tanta información y es una sobrecarga, además de emociones, porque uno comienza a decir, ¿pero qué pasó? Eh, ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Por qué es tan difícil cuando estamos en ese momento, en esa encrucijada, comenzar a hacer esos cambios que tenemos que hacer para comenzar el manejo de la diabetes? Hombre, cuando a uno le diagnostican diabetes o cuando es el padre o la madre de un niño al que dan diagnosticado diabetes, casi siempre nos coge por sorpresa. Casi siempre es una noticia inesperada. Pero además de ser inesperada, supone un giro, un cambio grande en el estilo de vida. De repente te dicen que tienes diabetes o que tu hijo tiene diabetes y todos los proyectos de vida que tenías de repente se tambalean. Como poco, se cuestionan. Dicen, mi hijo, no puede ser que tenga eso si lo veo sano, si nunca ha tenido ni siquiera un catarro o unas anginas y de repente tiene una enfermedad. Siempre le digo a los papás, en el caso de los papás con quienes yo trabajo muy frecuente, que no solo busquemos que nuestros niños crezcan saludables físicamente, sino que emocionalmente también, porque al momento de que ellos salgan por la puerta de nuestra casa son ellos los responsables de su diabetes y queremos que ellos estén preparados para enfrentar hipoglucemias, hiperglucemias, cánulas ocluidas, cualquier tipo de situación, que son muchas y que surgen, que ellos sepan cómo manejarlas con la cabeza fría y actuando proactivamente. Así que si necesitas ayuda, si necesitas hablar con alguien, busca la ayuda porque es completamente saludable. Y Nicky, ajá. Sí, perdona que te interrumpa, pero es que me parece muy interesante lo que dices y francamente necesario decir una cosa. Si un padre vive la diabetes como algo catastrófico, lo que va a transmitir a su hijo es catástrofe. Pero su hijo va a entender que la diabetes es algo catastrófico y va a ser muy difícil que deje de serlo porque pertenece a su vida. La diabetes no se la puede quitar. Y si uno se hace la fotografía de la diabetes como algo malo, algo incapacitante, algo traumático, no va a poder gestionar bien su diabetes y por tanto no va a poder gestionar bien su vida. Por tanto, el papel de los padres es fundamental. Entender que no es una catástrofe es algo que tienen que hacerlo los padres porque lo transmiten a los niños. Por tanto, hay que primero mírate tú y luego ayuda a tu hijo, pero primero mira tú cómo estás con la diabetes. No puedo estar más de acuerdo con usted porque es una realidad que vemos y que lo vivimos todos los días y es tal cual, hay que hacerlo.
¿Y cómo sabemos ya, una vez ha pasado un tiempo, que ya estamos preparados, como decimos, para agarrar el toro por los cuernos y decir, bueno, tengo diabetes o mi hijo tiene diabetes, vamos a vivir una vida lo más normal dentro de lo posible? Pues para mí, hombre, decir que la vida es normal, yo suelo decir, lo que no sé, así peor, ¿verdad? Sí, así Sí. mejor. Hola, muy buenas tardes a todos y buenos días en algunos lugares y algunas zonas de Estados Unidos. Bienvenidos a este nuestro video chat semanal de Es tu Diabetes. Para mí este video chat es un video chat muy especial porque tenemos como recurso un invitado a quien admiro muchísimo, lo he estado siguiendo a través de las redes sociales, a través de videos y finalmente tenemos la oportunidad de tenerlo. Les voy a leer un poco acerca de nuestro invitado. Su nombre es Iñaki Lorente. Él nos está acompañando desde España, o sea que para él ya es la noche. Él es psicólogo y educador en diabetes. Y ustedes saben que el tema del manejo emocional, las emociones, es clave en el manejo de la diabetes porque puede afectarnos directamente aunque no lo querramos. Así que bienvenido Iñaki, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme, desde luego, y a todos los compañeros del mundo que están aquí con nosotros. Iñaki, antes de comenzar la serie de preguntas, quiero que por favor nos hables. Dijimos que eres educador de diabetes y psicólogo. ¿Cómo llegas y cómo te envuelves y cuál es tu relación con la diabetes? Bueno, pues en principio yo era psicólogo antes de tener diabetes, es decir, yo tengo diabetes, pero antes era psicólogo. Y el diagnóstico de mi diabetes fue ya estaba casado, tenía 30 años, y la verdad que a pesar de ser psicólogo, para mí fue un momento duro, como me imagino que como para muchas personas que la han diagnosticado. Y bueno, pues utilicé todos mis recursos psicológicos para poder sobrevivir en aquellos primeros momentos y vi que uno de los que más me ayudaron fue el contar con otras personas con diabetes. Así que automáticamente me asocié en la asociación de mi comunidad autónoma, yo soy de Navarra, de Pamplona concretamente, y allí encontré todo el apoyo, mucho del apoyo que necesitaba. Y una vez hecho eso ya, pues vi que crónica y para los padres supone un susto grande y un pensar qué va a ser de su vida, de la vida de su hijo. Eso por un lado. Como persona con diabetes, mmm, cuando te lo dicen a ti, tú también tienes un proyecto de vida. Yo ya he comentado que tenía yo 30 años, pero da igual que tengas 30 que 15. Es decir, que tiene 15 igual quiere ser aviador, por ejemplo, cuando sea mayor. Y también tiene que pensar si va a poder hacerlo ahora que tiene diabetes. Pero no solamente te obliga a pensar en el futuro y a cambiar el estilo de vida, sino que te cambia el presente. De repente te dicen tienes diabetes y tienes que, en mi caso, pincharte todos los días insulina, además mirarte los niveles de azúcar no sé cuántas veces al día, además mantener una dieta, etcétera. Y tienes una serie de obligaciones que hasta entonces no tenías que te suponen un cambio en el estilo de vida a ti y a los de tu entorno. Por tanto, sí que es muy difícil. En ese primer momento se da, como tú muy bien dices, el suelo se abría bajo nuestros pies, de repente ya no tienes, todo se tambalea y en esos primeros momentos lo único que se puede hacer es intentar sobrevivir. Yo sinceramente creo que no se puede hacer otra cosa. Ya pasará el tiempo y ya uno se sosiega, digamos, y ya comprende eh, cómo va a ser su vida y entonces ya desde esa perspectiva más sosegada pues es más fácil el poder ya tomar las riendas de la diabetes. Y utilizando esa misma frase de tomar las riendas de la diabetes, ¿por qué es tan necesario lograr y superar ese proceso de luto o de pérdida y no quedarnos dando vueltas en el mismo círculo de que no es un diagnóstico equivocado, esto no es lo que está pasando, en caso de la persona con diabetes yo me siento bien, no tengo nada? ¿Cómo pasamos ese proceso de negación y por qué es importante que lo pasemos lo más rápido posible?